Oye, bien impresionante cuando uno habla de Internet de alguna forma, ¿cierto? Uno se va al tiro a las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, qué sé yo. Hoy día en este capítulo de Así Somos, Alfate, Monti y Lama, vamos a hablar de que Chile estuvo a un paso. A un paso, tal cual. Mira, después lo vamos a explicar bien, pero estuvo a horas de transformarse probablemente en un adelantado en el mundo del Internet con esto que se conoce, Juan Andrés Alfate, como el Internet de Allende, el Proyecto 5. Exactamente. Mira, a ver, piensa tú que comienzo de los años 70 existen en Estados Unidos los primeros intentos de ¿qué tal si interconectamos la información que hay en distintos computadores y que uno, a través de su terminal, pueda acceder a la información de los otros en una gran red programada para mantener todos las mismas cantidades de datos? Eso pasó entre la UCLA, la Universidad de California y Stanford. Pero previo a aquello, en Chile, por una necesidad estratégica y una necesidad empírica, digámoslo, por tratar de entender cuáles eran los recursos con los que nuestro país contaba, sobre todo en lo que tenía que ver con insumos agrícolas y posteriormente en los diferentes estamentos que tiene que ver con todo tipo de productos con los cuales los chilenos no abastecíamos, dijeron: queremos a los mejores personas de la entonces incipiente llamada ciencia informática para ver cómo con computadores y sistemas de tarjeta podemos saber cuánto hay de qué cosa y qué está haciendo qué, en qué localidad, para entender con cuánto contamos. Y nosotros, ¿como una especie de sistema de monitoreo? Absolutamente, y tú lo dijiste. Claro. Eso es Internet. Eso es ARPANET, que fue como se llamó, y que después se convirtió en Internet, cuando los militares norteamericanos dijeron: oye, pero esto es maravilloso, porque ahí podríamos estar en todas partes en tiempo real. Exacto. Pero eso finalmente fue una idea más chilena que si nosotros hubiéramos sido los creadores de Internet. O sea, digamos, el cobre casi pasa a segunda línea en términos de creación de ideas de las primeras bases de sustentación de información para Chile y el resto del mundo. Obviamente fue boicoteado. Oye, ¿sabéis qué? Hay una cosa que es importante de entender. La manera que veía Salvador Allende, la Unidad Popular, de poder, no sé si la palabra es de controlar la revolución que se estaba llevando a cabo, tenía que ver con la aceleración de la reforma agraria, que la comienza Gordo Frei Montalva, pero finalmente es Salvador Allende y la UP quienes la van acelerando. Para que la reforma agraria funcionara y pudiera tener el nivel de abastecimiento para el país, tenía que estar sincronizada. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando de una época donde un mensaje de llegar a una ciudad a otra tomaba mucho tiempo. Claro. Pues yo ya así, es como el Mercurio, claro, que tenía que recorrer de un lado a otro llevando un mensaje. Entonces la necesidad de que de poder organizar a todas las asociaciones agrarias en un fin común, donde fuera una orden para todos y todos puedan seguir la misma línea, en lugar de que fueran un montón de campos que cada uno ve su producción personal, así como es como las comunas de Santiago. Claro. Cada campo una comuna, ya que sea un estado regional. Como Google Docs hoy día. Exactamente. Es ahí donde buscan esta idea de inmediatez y necesaria para poder controlar esto, porque digamos las cosas como son, pues. Cuando llega el tema del paro de camiones es donde comienza la desestabilización total de la Unidad Popular, más allá de la brutal emisión de billetes que se pegaron con un muy primer buen año de gobierno, y después donde empieza a escasear porque no tenía ninguna validez. Y ¿sabes qué? A mí no me sorprende esto porque dentro de lo que se quería hacer durante esos años también estaba la idea de tener un auto, un vehículo único para todos los ciudadanos, el llamado UP Móvil o Yagán, que si no me equivoco aún se pueden encontrar algunos en nuestro país, un auto que era mucho más barato y que se aspiraba a que todos pudieran acceder a un vehículo, imagínate, en los años 70, claro, y que fuera ese vehículo fuera igual. Entonces, la idea de unificación. La idea de unificación, y me parece que eso es lo que busca esto. Lo que necesitaba la Unidad Popular era unificar a los trabajadores en pos de la revolución que ellos querían plantear. Me parece que esto era una muy buena idea, pero es una muy buena idea para el mundo militar. No es una buena idea para tratar de llevar a cabo una revolución agraria de la cual muchos estaban en contra y que obviamente traía desestabilización y problemas de un lado a otro. Es que en el fondo, como todas las ideas y todos los proyectos de Allende, se estuvo marcado con la polémica. Había muchas personas que estaban muy a favor justamente de este sistema, y otros que en el fondo decían: acá lo único que se está queriendo generar es un mayor control estatal, que así era, pero que podía jugar en contra. Claro. No sé si podemos revisar de nuevo las imágenes que estábamos viendo hace un rato de esta sala, porque sí, impresionante, es bien llamativa. Es súper futurista, justamente. Ahí la estamos viendo
fondo. Mira, muy en de la esta época. sala, por ejemplo, dentro de los artículos que se recuerdan, se habla de que estos computadores, que era todo reutilizado, se había comprado antes, en otros gobiernos no se habían utilizado, qué sé yo. Se habla de esa sala, por ejemplo, tenía 7 sillas, una sala hexagonal con 7 sillas, porque se hablaba de que el 7 era un número mágico para todas estas órdenes. Y si ustedes se fijan, no existen teclados de por medio. Y no existen teclados de por medio porque en esa época se hablaba de que la mecanografía era más bien un sector ligado a las secretarias y no a los altos funcionarios que iban a estar en esta sala. Se pretendía hacer una sala por cada ministerio, partieron por una. Y ustedes ven que en el brazo derecho justamente hay unos botones. Con esos botones se controlaban 5 pantallas aproximadamente que había para no tener que usar teclado, para no acercarse a una labor que era más bien de secretaria. Algunos datos llamativos justamente que se dan ahí en esta orden, donde todo fue reutilizado. De hecho, Monty, se habla de que en el especie de lanzamiento se emitió un video justamente del presidente Salvador Allende como muy futurista, como todo dando así como la bienvenida, algo de esto no es hoy, esto es lo que viene más adelante. Estaban muy seguros de que este proyecto iba a cambiar el sistema de vida. Claro, se hablaba de crear un gobierno cibernético, que como siempre ha pasado en todas las épocas de la historia, cuando llega una persona con una idea mucho más rupturista, que quizás no sigue mucho la lógica, que apuesta mucho a lo desconocido, se generan esos miedos y se generan esas incertidumbres de qué va a pasar con esto que quieren implementar, cómo nos va a perjudicar, cómo nos podría beneficiar, pero siempre hay gente que es mucho más pesimista o más reticente al cambio, que siempre se va a querer quedar con lo más conservador o con lo que ya funciona. Si esto ya se está poniendo en marcha y nos da resultados, sigamos con esto. ¿Para qué vamos a traer otra cosa que nos puede desestabilizar? Mira, el diseño que veíamos recién, y acá un dato súper curioso, porque para la Bienal de Diseño de Londres del 2016 se eligió para representar a Chile una propuesta que reconstruye finalmente lo que vemos en las imágenes, que es una muestra como a escala de lo que habría sido esta sala de control de 5. Esta es una interpretación que la hacen 2 chilenos, que la llevan hasta Londres, que ese año la Bienal de Londres tenía como concepto central la utopía. Y en Londres. Entonces, en distintos proyectos fueron elegidos por un jurado internacional, y lo que se rescataba de esta propuesta de 5, y en el contexto de lo utópico, es que como el sueño de administrar la información para poder aumentar la productividad finalmente, que era lo que pretendía este sistema, que era tener esta interconexión, ¿cierto?, entre el gobierno, entre las empresas estatales, tener una pura comunicación y hacer que la cuestión funcionara un poquito más rápida. Ahora, saber qué había, qué no había, y como decía Lama, poder dar respuestas más rápidas que probablemente podrían haber tardado meses y se resolvían en horas. Pero entonces eso también va como en la línea del progreso. Pero en base a eso, Salfate, también, y solo para poner un pelito en la conversación. Me gusta, Mike. Cuando queremos efectivamente controlar todos los puntos de la producción para poder dar solución antes, ¿cierto? Por eso en este paro de camioneros que bien mencionaba Lama, no fue tan desastroso, porque se entendió cuáles eran, gracias a este sistema, como los camioneros amigos, por decirlo de alguna forma, y se puede llevar la producción por este lado, por estas otras carreteras. También estamos hablando de un control, y creo que más allá de este proyecto 5 de Salvador Allende, estamos hablando de la división moral, ética que tiene Internet en la vida. Estamos controlando el sistema de producción, dedito para arriba, pero también estamos controlando a los trabajadores. También estamos controlando algo y perdiendo un poco de esa libertad individual que es tan necesaria. Ya, tú acabas de dar el clavo. A ver, 5. El proyecto, ¿cierto?, cibernético interconectado de información de Salvador Allende es la sigla, que significa Sistema de Control y Coordinación. Eso significa. Ok. Entonces, una vez más, parece bonito. Es como el 5G de la época. Mira, digamos que el mundo está dividido así, muy a brocha gorda, en 2 facciones. Unas que son totalitaristas, ¿cierto?, en donde el Estado es el gran hermano mayor que controla todo lo que están haciendo, como colmena los ciudadanos, y que todos aporten a las potestades e intereses, digamos, del gobierno. Entonces nadie se puede salir, son todos hormiguitas que trabajan para un fin común. Claro. Y está el otro que es independiente, que se les llama de mala manera democrático, porque es cada uno hace lo que quiere y cada uno, digamos, resurge, y algunos triunfan más que otros y todo lo demás. Sin embargo, tanto uno como otro necesita en algún momento
de manera, aunque sea solapada, un sistema de vigilancia y coordinación de todo lo que está pasando. Así como Servicio de Impuesto Interno hoy día, que tú no te puedes leer un peso sin que te salte la máquina. A menos que sea SQM, maestro. A menos que sea SQM. Pero es que es verdad. Te das cuenta como a menos que tengas a alguien adentro que pueda bypasearte dentro del sistema, tú puedes hacer estafa o puedes hacer lo que quieras. Que grandes empresas paguen de impuestos, siendo que ganan centenares de miles de millones, paguen el mismo impuesto que tú o yo, digamos. O sea, claro. lo que claramente no tiene sentido. Entonces, tú tienes razón. Acá hay una buena idea, como lo es Internet para nosotros. Pero también hay un tremendo riesgo porque todas las pillerías, mira, lo voy a decir así, todas las pillerías del chileno, del todo, como échate 2 sacos de esto para acá, reporta tanto, ya no se podría hacer. Y de repente alguien, que es la cabeza, sabría todo de todos. Y eso a muchos en los 70, imagínate claro. cómo se eran engrifados. Es mucha información en manos de unos pocos. Claro, y acá ¿y qué hacen también los militares, po? y eso Y ese es el problema. Porque también leí algunos artículos que hablaban de que justamente proyectos como este podrían incluso haber evitado hasta cierto punto, de alguna manera, el golpe de Estado, por ejemplo. Dentro de la investigación habían algunos. Yo tengo súper claro que este estaba funcionando. De hecho, en agosto empezaron los temas antes, un año antes, pero en agosto es cuando ya uno dice era un poquito más potente. Yo lo que voy es que si esto creciera, si este proyecto salía del área industrial, sí, hay algunos artículos que hablaban de eso, por eso lo pongo sobre la mesa, que si salía del tema de los camioneros, que si salía del tema de la agricultura, que si salía del tema de los cordones industriales, cosecha, y se iba justamente a algo mucho más macro, que es lo que se estaba buscando, que era poner una de estas oficinas en cada ministerio, podría haber tenido también control de lo que pasaba en las fuerzas del ejército. Esa es la gran problemática, porque aquellos que viven en el secreto, que se mandan solos, pero que necesitan darle informe al poder central y que en algún momento querían, como sucedió en este caso, hacer de la suya y dar un golpe, la verdad es que esto era una tremenda amenaza, porque es tener un vigilante tiempo completo y de la forma más terriblemente eficiente que jamás nadie hubiese sospechado. Es como el Gran Hermano. Es como un Gran Hermano. Es que es loco. Nosotros hoy en día pedimos eso. Nosotros pareciera que es algo bueno para nosotros, pero se han elegido presidentes de forma corrupta de estas maneras. Se descubrió que se puede controlar a la población si es que lo que nosotros consideramos como yo me meto a internet y busco y tengo acceso a todo, la gente todavía no sospecha que es una gran mentira. Uno encuentra todo en relación a uno. Exacto. Uno encuentra lo que uno previamente ha buscado y que de cierta manera los algoritmos te entregan algo que sea más de lo mismo parecido de lo que a ti te interesa, claro. Como si uno viviera en una burbuja o en una cárcel de información sin saberlo. Claro. Entonces, esto claramente le hizo parar toda la antena a los poderes militares, sí. Porque aquí es donde esto iba, de cierta manera, colocar un infiltrado permanente, legal, estamentoso, dentro de una formación que siempre ha funcionado bajo un secreto, digamos, claro, vertical de ellos mismos, con sus propias leyes, con sus propios tribunales y todo lo demás. Y convengamos que a todos los poderosos, en este modelo vertical, como tú bien lo dices, que hoy está absolutamente pasado de moda y obsoleto. O sea, las empresas verticales hoy día, yo no sé si seguirán funcionando, de más que sí, muchas, pero hoy día lo que se ocupa en las empresas es el modelo horizontal, de integrar a cada uno de los trabajadores como parte de la gran cadena y no decir que el dueño vale más que el trabajador, porque el trabajador, gracias a su conocimiento, su técnica, su expertise, hace que el dueño tenga la empresa funcionando. Entonces, es una sinergia. Y cuando tú al poder le metes ojos, obviamente que ellos se asustan, porque por mucho tiempo, y si nos vamos a la historia de Chile, lo hemos hablado esta semana, hemos hablado desde el tiempo de la colonia, de la Fundación de Santiago, etcétera, siempre quienes tienen el poder quieren retenerlo y no compartirlo, porque finalmente los van a pillar en cosas que no quieren que tienen supieran. Secretos, porque manejan las cosas a su pinta, porque hacen y moldean la situación como a ellos les conviene. Entonces, cuando viene un gobierno o cuando viene un externo a poner ojos, a generar una herramienta que pueda ayudar al control, que pueda ayudar a que las cosas se distribuyan o se resuelvan de mejor manera,
Claramente muchos se van a oponer y van a saltar porque se les destruye en el fondo el estereotipo que ellos han construido. De hecho, la información es poder. Absolutamente. Todos lo sabemos. Hoy día, quien tiene información privilegiada puede hacerse millonario. Y así lo hemos visto en casos en donde personas saben, en la bolsa, por ejemplo, que tal acción o que va a quedar o va a pasar tal cosa con esa empresa que está hoy día en la bolsa. Claro. Y que probablemente va a quebrar, entonces los tipos van y sacan todas sus acciones y justo la empresa al día siguiente quiebra, no sé, por darte un ejemplo muy burdo. Pero la información es poder, por lo tanto, cuando las personas se aferran a ese poder es obviamente para no perder su engranaje, si finalmente es eso. Oye, Salfate, pero ¿cómo surge esta idea? Porque uno habla de los años 70, en donde quizás tú hablabas teniendo esta referencia de lo que pasaba en Stanford, ¿cierto? Exactamente, justo con la UCLA, con la Universidad de California, claro. Pero ¿cómo Chile llega a ser parte de esto? Un país tan lejano, tan chiquitito. Esto es bien curioso, porque está hablando de una época que va a emplazarse dentro de una revolución como el hippie, por ejemplo, así como pacífico y todo. Habían dentro de la psicología todos los estudios con enteógenos y psicodélicos, entonces había una serie de movimientos de carácter globalista y unificadores y tendientes hacia la paz y hacia el amor de la humanidad y todo lo demás. Y por otro lado, estaba surgiendo de manera explosiva todo lo que era los primeros pasos incipientes de lo que es las telecomunicaciones y una forma de traspaso de información cibernético. Y aquí aparece un caballero que se llama Stafford Beer, que podría considerarse ahí lo estamos viendo, el padre, el mismísimo, que era muy propio en la época, muy a lo Claudio Naranjo, gente como Alan Moore. Trabajaba como... Es que no te equivocas, porque es todo ese movimiento que es una mezcla entre intelectualidad, espiritualidad y magia. Y tratar de... Y magia, y la magia, ¿cuál es? La tecnología, que es lo más parecido a la magia de crear y todo lo demás. Bueno, este hombre que tiene vinculaciones, ¿cierto? Dice que... tiene una frase que es maravillosa, que es así, que dice, consideraba que las organizaciones, el hombre que veo en pantalla, debían ser consideradas como un organismo biológico, como su propio sistema nervioso, cerebro, redes neuronales y órganos. Y lo tres, como lo explicamos, eso es lo que quieren hacer los chinos, teniendo la información de todo, porque quieren convertirse en el cerebro del mundo, que todo, cuando quieran saber algo, le pregunten a ellos. Pero este hombre lo entendía que era como un organismo vivo, que ojo, ¿qué es una persona? Una persona es un conjunto de fenómenos reunidos. Nosotros somos más que nada bacterias, somos una colonia, no somos más que una persona, somos un conjunto de fenómenos de vida que se cuidan entre sí, entre múltiples batallas todos los días que pasan entre nuestra cabeza, el estómago y todo lo demás. Y eso le llamamos nosotros. Nos agregamos una historia con un nombre, y que ayer me pasó esto y hoy día tal cosa. Y a eso le decimos persona. Él entiende eso. Y él dice, vamos a necesitar un sistema tecnológico que funcione como una persona, que piense, que sea flexible, que tenga intercambio y que las opiniones vayan imponiéndose una a otra según los intereses colectivos. Entonces ese hombre es un avanzado. Y Allende a él lo llama. O sea, de cierta manera le pide a él que le ayude a construir esa idea para el control y administración de los recursos, como primer paso, de los recursos de Chile, para luego pasar a una segunda etapa, que esto tenía que ver qué están haciendo las personas. Y ahí lo pararon. Nunca llegó al segundo. Ya que nombramos a Alan Moore, es como en V de Vendetta, que tenéis los ojos, la nariz, la boca, los oídos que van en base a los... ¿Cómo se dice? Que van en base a los sentidos. Ahora, a mí me parece que esta es una idea que se contradice totalmente con lo que proponía Allende. Porque él te dice, como dio la batalla de Chile en nuestro canal, y ahora todo el mundo la conoce, hablan de trabajadores al poder, pero sin embargo el control lo va a tener solo uno. Y eso no te habla de que están todos compartiendo el poder. ¿Me entendí a dónde te quiero llevar o no? Por supuesto. Es algo que es contradictorio en base a la propaganda política que quisieron vender, porque el control de uno no es el poder de todos. Claro. Es totalmente, es completamente totalitario. Y cuando tú dices que China va para allá, me parece que sí. Tenemos una declaración respecto de Stanford Beer, respecto a la creación de este sistema biológico que buscaba tener cierto control y conexión inmediata. Ojo con lo que hablan. Mira, es un diálogo que acá lo tenemos de hecho de Raúl Espejo. Raúl Espejo después se convirtió en presidente de la Corfo, que dice lo siguiente: hasta el momento se ha hecho cargo de coordinar y aplicar la cibernética a pequeñas organizaciones, Mr. Beer. Hoy, en nombre del compañero presidente de Chile, vengo a ofrecerle un país completo. Toma. Esta es la primera conexión. Después empieza
cesa el contacto directo con Salvador Allende. Nosotros vamos a seguir hablando de esto, pero nos separamos un minuto, un breve corte comercial y ya volvemos con más de esta información. Grande Chile. Bueno, sigamos los premios. Cáchate que Conviene. La primera reunión, el primer contacto es con un joven en esa época, Raúl Espejo, ¿cierto? Que son las palabras que revisamos hace un rato. Tenemos al propio Stafford Beer, quien habla justamente en unas entrevistas de cómo fue su primer contacto con el presidente Salvador Allende. Pasemos a revisar eso. por favor. And then I went into the business of controlling the state. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like the foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then we'll have those and the following things will happen, and then we must have a system 2, and I built it up on a piece of paper lying on the table between us. Then a system 3 and a system 4, and I got that far. And then I got to system 5, and I drew a big histrionic breath. And I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, System 5, at last, the people. That was a pretty powerful thing to happen. It had a very big influence on me. Mira, qué interesante lo que plantea él, porque en el fondo él es un visionario. O sea, es un porque sabio. En el fondo, en todos estos eslabones que él explica, donde pasa por los ministerios, dice, y este punto es la gente. Claro. O sea, en el fondo tener esa comunicación bidireccional, que hoy día se da mucho, por ejemplo, a través de Twitter. Cuando uno tiene un problema, un reclamo, una empresa, el gobierno, el ministerio, acudes a la comunidad. Uno va al Twitter, le pone @Ministerio de Salud, miren, no sé, por dar un ejemplo. Y muchas veces la entidad pública o privada te contesta. Y muchos de ellos tratan de ayudarte. No digo que todos, pero bueno, la mayoría trata de darte una solución. Por lo tanto, se genera una comunicación, y muchas de las políticas públicas, sí, se rompe incluso de la política. Imagínense hoy día los diálogos que vemos con los candidatos presidenciales. Claro. Bueno, el tweet del presidente. Y mucho se ha dicho que políticos, desde el estallido social en adelante, han empezado a hacer política a través de Twitter. Y se han colgado de los movimientos que han surgido desde ahí, han tomado esas voces, como otra. Muchas ideas, claro, constructivas, otras no tanto, pero claro, tenemos el ejemplo de Donald Trump, llevándolo a temas locales. Hay muchos políticos que sí consideran la opinión de Twitter como un gran referente, y eso lo llevan después a las políticas públicas que tenemos en el país. Entonces, un poco en el fondo sería como, a través de ese sistema, haber encontrado una conexión con la gente para poder empezar a formar un gobierno más participativo, ¿no? Mira, hoy que están de moda los multiversos, ¿cierto? Sí. No solo en las películas, ya al punto que estoy sospechando que quieren inculcar una idea de que parece que para allá vamos, la explicación de los ovnis y todo lo demás va a tener que ser como en distintas dimensiones. Cuando el entonces joven presidente de la Corfo, ¿cierto? El señor Espejo, viene y habla con Beer, este hombre, y le dice, usted ya ha aplicado esta idea en pequeñas organizaciones, ¿cierto? Empresas, industrias, todo lo demás. Claro. Y él dice, esto a mí me queda marcadísimo, vengo a ofrecerle un país completo. Haga ese proyecto con Chile. Ya. Soñemos un rato, en una dimensión paralela, donde esto hubiera surgido, donde no hubiese sido interrumpido, como fue interrumpido, digamos, el proceso gubernamental de Allende, digamos, y que echaron abajo todo esto a golpe de patada y fuego, digamos. Todo lo que a los militares, como decían. ¿Se dan cuenta? Yo no me imagino que sería Chile hoy día si es que esto se hubiese llevado a cabo en todas las fases como Beer lo explicaba. Mira. Nosotros seríamos algo así como una especie de... ¿Un Silicon Valley? Sí, sí, una cosa así. Una potencia en donde en los 70 habríamos invertido y apostado por el gran valor de las comunicaciones que sostiene todo hoy en el siglo XXI. O sea, seríamos el punto de convergencia y referencia de todo lo que hoy día nos sostiene en términos de comunicaciones humanas, formas de contratos de trabajo, de información cruzada entre los distintos estamentos que gobiernan los países. O sea, yo creo que es solo soñar, pero Chile se hubiese convertido en algo así como una especie de... Silicon Valley. Claro, pero mezclado como entre Suiza, Portugal, por ahí alguien decía, pero era como un paraíso cuyo colchón sería la información cibernética. Sí, pero, a ver,
a mí me parece que es un muy buen punto. La pregunta es, si hubiese empezado todo acá, ¿Internet sería como lo conocemos? A mí me parece que no. Sería un poco más culto como iba. ¿Sabes qué? Sería ese Chile. Lo que pasa es que, claro, a mí me parece que, a ver, para nuestro país podría haber sido el salto necesario para transformarte, da lo mismo el tamaño de territorio que tenga, una potencia. Digamos las cosas como son. Lo que pasa es que en ese momento no existían las potencias tecnológicas como existen hoy día. Claro. Sin embargo, me parece que hay una... A ver, es un tema complejo tratar de imaginar algo así porque no sabemos las consecuencias que nos puede haber traído en el tiempo. Si te ponía a pensar en ARPANET y cómo nació Internet, como lo conocemos hoy, yo te diría que hasta que lo entendieron bien lo tuvieron a puerta cerrada. O sea, hasta que lo transformaron, mira... Sí, era de uso militar. Sí, no quiero que suene mal. Cuando se transforma en un elemento de entretención, Internet, y no en un tema de comunicación militar, y se abre en el fondo a los usuarios como nosotros, y digamos las cosas como son, y el porno reina para que Internet pueda transformarse en lo que lo conocemos, eso tuvo que estar en puertas cerradas durante décadas para poder entenderlo hasta que lo soltaron. Si nosotros somos el país piloto... A mí me da la impresión que se les escapó, ¿ah? Yo creo porque les pasaron un medio a la gente, le pasaron una radio, le pasaron una tele. Claro, lo que pasa es que es muy difícil cuando tú lo tenías en cuatro paredes poder hacer la proyección real de lo que va a pasar. Esto es como la entretención. Tú no sabes lo que es entretenido hasta que la gente te dice que está entretenido. Claro. Sin embargo, y creo que es lo importante, yo no sé si es que esto estuviera abierto, por decir. Pongámoslo así. Empieza a funcionar 5, funciona a la perfección, va avanzando en sus fases y en un minuto empiezan a venir gente de otros países a ver cómo funciona esto. O sea, ningún país se hubiese querido quedar fuera de una tecnología como esta. Claro. Y es en ese momento cuando empiezan a venir ojos que son externos, donde empiezan a ver lo peligroso que puede ser para la soberanía de otros este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, insisto, me parece que es algo que como histórico suena bastante bien, es algo muy entretenido. Sin embargo, me parece que nosotros queremos medir lo importante que hubiese sido, como decíamos antes, como Silicon Valley. A mí no me cabe duda que hubiésemos sido el centro del planeta, pero sin saber las consecuencias que nos podría haber traído en el tiempo. Es como, imagínate, no estoy mirando menos en ningún Chile país. De los 70, sí, pero era otro chileno. Sí, pero perfecto, pero es que llévalo a otra forma. No quiero opinar en menos ningún país, pero imagínate un país muy pequeño. Uruguay. Fueran ellos los que tienen la bomba atómica y van los otros a mirar lo que tienen. Ya, pero... ¿Me entendí lo que trato de decirte? Sí. Uno tiene que tratar de ver, y perdóname, en un mundo de estamos en Guerra Fría, dividido, es algo que es complejo. A mí creo que tratar de visualizar lo que hubiese pasado, creo que las consecuencias han sido más negativas que positivas. Perdón lo negativo que ando, pero es la frustración que me tiene tomado hace un par de meses. Yo te entiendo perfecto esa lógica, pero también es una lógica que estamos analizando con todo el conocimiento que hoy día tenemos de Internet. Tú hablabas, en el fondo, le están entregando a las personas un medio de comunicación, sí, pero eso fue hoy día. Eso, hace un par de años todos tenemos, los que tenemos Internet, con la lógica actual, con la tecnología actual, con la forma de dibujar el Internet. Hoy día todos tenemos un medio de comunicación, y bien lo sabemos con estas aplicaciones, con los live, qué sé yo. En ese momento a mí me da la impresión de que efectivamente era un proyecto que partió como un proyecto cerrado. Era un proyecto que tenía que ver con que el gobierno iba a poder... controlar, ojo, no le toman un punto necesariamente negativo a la palabra control. Quiero que se entienda. Administrar, ya gestionar para que se entienda mejor. Era algo cerrado, por algo se partió con una sala. Fue como partió Internet. Después se iba a empezar a abrir salas en distintos ministerios. Yo cuando decía en el bloque anterior, por si no se entendió, el tema de que varios escritos hablan con respecto al golpe, yo ahí le doy un punto súper positivo a este proyecto. A esto que uno dice de repente, oye, vigilar es tan negativo. De repente vigilar es necesario, porque podrían haber evitado algo. Y con esto cierro efectivamente. Claramente las cosas, y lamentablemente con el tiempo, se empiezan a entorpecer. Pero yo creo que ese Internet, naciendo en Chile, nace de la misma forma cerrada y privada que nace Internet finalmente. Hay una pequeña diferencia, y los dos tienen razón, pero hay una pequeña diferencia que simplemente quiero, no contradecir, quiero agregar un dato. Mi niñez fue en los 70. Y déjenme decirlo, y no lo digo ni con tristeza, ni añoranza, ni nada, pero era otro país. Es que es un país que probablemente en la monte ni se imagina. Sí. La gente no coleccionaba memes, coleccionaba libros. Sin duda. Todos tenían una poesía, un libro que compartir, que pasarte, y tenían historias de vida que eran de otra naturaleza. A ver, digamos las cosas como son. Yo no voy a decir que soy de acá ni de allá, pero a nosotros nos castraron. El golpe militar fue, entre muchas cosas, para algunos buenos, para otros malas,
fue contra la cultura. Castró la educación pública de calidad. Todo, si esto hubiera seguido, si eso que estamos viendo en pantalla hubiese existido en ese Chile, no estaríamos probablemente ocupando internet, que era el último estamento que decía Vir, para buscar porno o cualquier cosa. Sería precisamente por un intercambio de carácter de ilustración humana. Entonces, lo que ustedes dicen puede pasar, pero también pudo haber sido una tremendísima mejor versión de un Chile ultra requete educado, como algunos vecinos nuestros lograron afirmarse en aquello, como Argentina y Uruguay, más nosotros nos cortaron ese proceso. Te voy a hacer un punto ahí también, porque cuando nuestro canal emitió la batalla de Chile el fin de semana pasado, lo que más se comentó en Twitter y lo que más estaba asombrada la gente era que en esa época la gente era mucho más educada. Hablaban mejor, se expresaban mucho mejor, y personas absolutamente transversales de cualquier rubro, con cualquier clase social, de cualquier profesión, oficio. Y eso tiene que ver con lo que mencionáis tú. En esa época había más educación. Tras el golpe militar las cosas cambiaron. Las cosas educación de calidad. Cambió el modelo educacional, cambiaron un montón de cuestiones que hicieron obviamente empobrecer nuestra cultura, no solo en lo económico. Sabemos que en los años 80, 90 era un Chile muy pobre, pero también en la cosa cultural, ¿cierto? En los intereses, las inclinaciones por gusto eran distintas. Porque ahí había una inversión en la educación. Había mucha gente que en esa discusión en redes sociales que a mí me parecía fenomenal empezar a leer las respuestas. Porque había mucha gente que decía, oye, si la educación es de tanta calidad, ¿por qué la gente no iba a la universidad? O sea, mezclando de verdad ya peras con manzanas y entendiendo absolutamente nada. Hay un hecho histórico que ahí existía una preocupación por la educación pública. Y efectivamente la gente que iba al colegio público del sector más poniente de nuestra capital hablaba de la misma forma, se expresaba. Existía un vocabulario. Yo creo que la admiración, yo por lo menos en lo personal que tengo con los hermanos de Perú, que tienen un vocabulario y que hablan precioso. Nosotros teníamos, previo al golpe de Estado, existía un vocabulario súper rico. Y eso efectivamente lo cortó, como bueno, más adelante lo vamos a ver, pero también golpe de Estado termina machacando, destruyendo las salas que se habían logrado construir de esto. Los militares tomaron libros de cubismo, de arte cubista, porque pensaban que eran de Cuba. Con eso te digo todo, pues, Juan. Sí, pues. O sea, de eso es lo que estamos hablando ahora. Ahora, ¿cómo era este funcionamiento? ¿Cierto? Mira, atención con los mapeos de cómo estaba pensado esto, así como en un blueprint, ¿cierto? En los planos. La idea central, ¿cierto? De todo esto era un sistema para conocer en tiempo real, no sé si esto es internet, eso es lo que pasa, es maravilloso, los requerimientos de las industrias, así como falta esto y todo, es como un sistema de reposición y distribución. Hay mucho de esto acá, tiremos para acá, todo lo demás. Es como tener un Excel gigante, es una cosa así. Entonces, en la sala comando central ubicado en La Moneda, que estaba en La Moneda, y ahí que probablemente muchos saltaron y dijeron, oye, ¿y quién va a saber todo? Va a estar en ese edificio, ya, ojo con eso. Ops Room se llamaba, obviamente, y que estamos viendo también parte, digamos, de cómo estaba planificado eso mismo. Ahora, el propio Vir, el mismísimo, el gran padre de la cibernáutica, por ponerle un nombre, explica cómo funcionaba este centro de operaciones. Mira, podemos escucharlo porque es maravilloso. Este hombre es un sabio, claramente. Here is the viable system. Here are the exception screens, the first one with the results of the CyberStride suite and the second with the Elgidonic signals. This is the big information input, and behind the camera here, there is the System 4 screen. All this is about managing System 321. We can get other kinds of information on the other screens. We can get photographs of the plant. We can get a brief account of the plan that has been made for investment. All that kind of information is available to get our discussion going. Oye, es bien curioso cómo funcionaban estas oficinas de recepción cibernética, así se llamaban, que estaban ubicados en algunos lugares estratégicos en nuestro país y que se comunicaban vía telex. Uy, esa palabra yo ya no la... telex. Con esta Ops Room, en donde en este proceso participaban distintos tipos de operadores que de hecho iban unos corriendo, otros llegaban con caballo, ¿cierto? Y llegaban con estos mensajes
Y después en esta oficina se distribuía y se analizaba toda esta información a través de un computador IBM 360. Como el que vino a ver John Tito. Estaba pensando Imagínate. exactamente lo mismo. El de Viajero del Tiempo. Pero date cuenta. Todo Estaba en la calza. moneda. Capaz que nos vino a fregar, no sé, que fue el que paró 5. Entonces acá hay una cuestión súper importante porque había un esfuerzo coordinado, se las ingeniaron para poder generar un sistema que permitiera dar soluciones inmediatas y no esperar meses. O sea, hoy día nosotros lo analizamos con cómo vivimos el mundo actual, que todo es instantáneo. Uno se mete a Google y si la página se demora 3 segundos en cargar, uno la cierra y abre otra. Sí, no tenemos se paciencia. pegó. Imagínate en ese momento cuando una respuesta podía demorar semanas, meses, para una necesidad inmediata. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una idea que pudo haber cambiado efectivamente el desarrollo económico, intelectual y social de nuestro país y que fue frustrado. Y después de eso vimos cómo se retrocedió en todo lo que se había ganado en tanto en lo cultural y en un montón de cosas, en una época en donde después la cultura fue todo prohibido. Fue censurada y hubo tantos problemas con eso. Entonces ahora uno mirándolo y haciendo como esta análisis más anacrónico del tema, claramente uno dice, chuta, tuvimos oro líquido en las manos prácticamente y no se supo o no se pudo, no es que no se supo. No, lo cortaron. Yo creo que lo entendieron. No dejaron hacerlo. ¿Tú crees que lo entendieron? Yo creo que de verdad después en el golpe militar era, ¿sabéis qué? Llegamos, vemos algo raro, muy futurista, chao, empezamos a destruir. Yo no sé si lo entendieron. Es que ¿sabéis lo que pasa? Porque si no lo habrían agarrado y lo habrían utilizado a su conveniencia. ¿Sabéis lo que pasa? Es lo que los que lo entendían hablaban inglés. Entonces le dijeron a los chilenos, oye, no, esto para afuera. Y listo. Yo creo que jamás entendieron... Los militares debieron pensar en un proyecto armamentista y finalmente... Por eso no entendieron nada de por eso, pero los que entendían que estaban detrás del golpe, que son gringos, que son la CIA, ellos sí entendían perfecto lo que era, te lo puedo apostar. Y entendían también la consecuencia, mira lo que te voy a decir, la consecuencia en un sistema así podría estar en Chile, porque después podría estar en Cuba, y finalmente donde ellos menos quisieran que estuviera, que es en la Unión Soviética. Entonces, ojo, a mí me parece que los militares chilenos tengo clarísimo que vieron y no entendieron nada de lo que vieron, sin embargo, los que sí entendieron, que eran los gringos, sabían que esto había que tratar de taparlo y sacarlo como fuera. Buen punto. Generalmente los militares de la ala de derecha ven que estas cosas son como el satanismo, la expresión máxima del satanismo a la izquierda. Claro. Es como, ¿qué se le ocurrió a estos gallos ahora? No queremos entenderlo, queremos destruirlo nomás. O sea, más o menos esa es como la mente que opera, digamos. Esa era la lógica con la que estaban funcionando, ¿no? Yo por eso te digo, claramente no lo estoy defendiendo. Yo creo que su fin era destruir todo lo que a nosotros no nos parece, y más si pensamos que tiene que ver con un tema armamentista que vaya en nuestro contra. En caso de entenderlo, yo creo que se lo habrían robado, por supuesto, y lo habrían terminado utilizando a su favor. Y ahí otra historia estaríamos contando probablemente mucho más terrible. Sobre todo cuando hablamos, ya de a poco vamos ingresando a este septiembre fatídico para nuestro país, septiembre del 73, cuando además se estaba dando un fenómeno dentro de esto bien particular, porque al ver que efectivamente este proyecto, la Internet de Allende 5, estaba funcionando, que estaba teniendo estos resultados que antes se demoraban meses, hoy día solo se demoraban horas, ¿cierto? Entonces empieza a funcionar. Ya, pues, vamos creciendo y empecemos a darle, en este minuto, empecemos a darle poder a la gente también con este proyecto. Y ahí es que de alguna forma Salfate se hace como una variante que de hecho se llevó a cabo hasta septiembre del 73 en la comuna de Penco, una variante donde se le empieza a dar poder a la gente a través de un dispositivo, por decirlo de alguna forma, una que consola, emitía, ¿cierto? claro, un dispositivo, una especie de consola. Yo me lo imagino como una especie de botonera. No lo pude ver gráfica, que tenía que ver para ir viendo, por ejemplo, las emisiones de televisión donde se podía expresar las sesiones municipales, las sesiones del Congreso. Se le empezaba a dar un poder a la gente también. Y eso, para los militares, era tremendamente peligroso. Eso hay que entenderlo súper bien, porque aquí esto sí que parece algo de ciencia ficción. Imagínense que las personas, en aquella época, nosotros, están interconectados detrás de una pantalla, saber lo que la gente que nos gobierna está decidiendo, se giran la cámara y nos preguntan, ok, esto hemos... Qué fuerte, bueno. Ustedes, ¿están de acuerdo o no? Voten sí o no. Y la gente, así, y tienen un voto instantáneo
y la gente tenía el poder. ¿En qué terminó eso? Es que llega a ser impresionante, es lo que queremos conversar ahora, porque eso se llamaba Cyberfolk, y era entregarle 5 a las personas para que decidieran qué era, según lo que cada uno entendía, lo mejor para todos. Y esto fue claramente lo que tiraron a la locura. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir hablando de este proyecto de los años 70 que se denominó como el Internet de Allende. Pero antes de eso, atención a este mensaje, porque Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna para apoyar a más de 1.400 niños que participan en esta organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto aún más agudizadas las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario producto de la pandemia, para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y así prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias. Nos necesitan hoy más que nunca, Michael. Así es, Monty, hoy y siempre. Por eso, haz tu donación en colectasos.cl, donde además cuentas con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todas las niñas y todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, queremos que ellos tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo especial de Así Somos, justamente. Y antes del corte estábamos hablando de este Cyberfolk, justamente, que es, en el fondo, esta iniciativa, este programa para que la gente en sus casas, específicamente en la comuna de Penco, que es donde se empieza a probar, pudiesen las personas votar las iniciativas comunales en tiempo real. Lo decíamos antes de irnos al corte, Salfate, una especie de Twitter, pero no solamente con voz y voto. Imagínate que en una elección, una decisión municipal, se juntan las grandes cabezas que toman, obviamente, las planificaciones macro, y una vez que han determinado que tienen 3 caminos a seguir, pasan a preguntarle a la gente. Y que de manera inmediata, instantánea, como una votación popular, pero cuyo resultado está de manera flash en el momento, le preguntan, ¿hacemos esto o esto otro? Y la gente vota. Y saben al tiro y toman esa decisión. O sea, estamos hablando del 73. O sea, es algo que es impensado en las mayores potencias actualmente regidoras en aquel tiempo. Y aquí yo siempre me cabe la duda. Lo que pasa es que tú lo planteabas al comienzo. Aquí nosotros teníamos la idea de que con Internet, con el nacimiento de Internet, Chile podría haberse convertido quizás en qué potencia. Pero probablemente una potencia parecida a Rusia, que era, digamos, para donde iba la mica. Claro, Unión Soviética. Claro. Entonces yo creo que entre las tantas cosas que se quisieron detener en ese momento, una probablemente tenía que ver con que Chile replicara, imitara y fuera un espejo dentro de esta isla continental, como algo que replicara lo que estaba haciendo, lo que era, entre comillas lo digo, enemigo del mundo libre según el dictamen norteamericano. Y claramente 5 fue uno de los grandes perjudicados por esto. Oye, si bien sabemos que este proyecto 5 funcionó durante un año aproximadamente, su lanzamiento oficial fue en agosto del 73. O sea, oficialmente alcanzó a funcionar muy poquito tiempo. Y dentro de las historias que hablan de cómo terminó, ¿cierto? Sabemos, 11 de septiembre, el golpe de Estado. Existió una entrevista que le realizaron por ahí por el 9 de septiembre a Raúl Espejo, justamente, de quien hablábamos hace un rato. Un periodista le realiza una entrevista para saber de este funcionamiento, que es oficial, qué sé yo, un medio oficial, un año funcionando, para saber lo que estaba pasando en la comuna de Penco y todo. Y cuando sale el reportaje, este periodista describió este formato como un plan siniestro y secreto para firmar el control marxista sobre la economía. A ese nivel, escándalo total. Ya, pero son los... Entonces, no, espérate. Es que, ayer hablando de los talibanes, como, perdóname, típico de un sector. Raúl Espejo lo que hace es escribir una carta para decir, oye, estáis diciendo cualquier tontera, una carta de reclamo al periodista. Escribe una carta, perfecto, el proyecto es esto otro, no es lo que tú estás diciendo, tú no estás contando la verdad de lo que yo te conté de la idea del proyecto, qué sé yo, como una rectificación. Escribe la carta y él ese día tenía una despedida, justamente, entonces dejó la carta en su escritorio. Esa carta lamentablemente nunca fue enviada porque al otro día fue el golpe de Estado. No se publicó porque esa carta la escribió el 10 de septiembre y al otro día, 11 de septiembre, los militares, todos sabemos lo que pasó, y los militares destruyeron esta sala.
Eso es un poco un resumen muy global de lo que pasó con este proyecto, de un proyecto que para bien o para mal, más avanzado, menos avanzado, terminó siendo destruido, como ya decíamos en el bloque anterior, por los militares, que entendieron, no entendieron. Ahora, ¿cuánto alcanzó a funcionar como tal? 2 semanas, nada. Y Claro. sin embargo, ya era una promesa. Fíjate que la mayoría de las personas, porque esto no te lo enseñan en la historia de Chile, no está en los libros de Chile, Jorge Baradit, antes de que se hiciera conocido, digamos, como este divulgador de historias alternativas de Chile, el Chile que no conocemos, etcétera, etcétera, escribió una novela ficcionada que se llamaba 5, precisamente, que era considerada que incluso en la librería tú lo encontrabas en las secciones de ciencia ficción. Ya. Porque seguramente que nos lo leyeron dijeron, no sabemos bien si esto es verdad o no, y estamos diciendo que sí, pero que claramente parece algo como una idea futurista en los 70 en un país perdido en el mapa conocido como Chile. Y fíjense que parte de los escritos de Jorge Baradit, él cuenta de cuando esto fue desmantelado. Y dice lo siguiente: 5 fue desarmado como un dinosaurio muerto, abandonado a la indiferencia e incomprensión de las nuevas autoridades, que incluso llegaron a pensar que todo no era más que un sistema de comunicaciones para coordinar alzamientos armados de sindicatos, como bien decía también, y de campesinos. Y aquí yo tengo la duda. Yo creo que todo lo que tenía la marca de Salvador Allende lo arrasaron. Sí. Claro, Yo había no sé si alcanzaron realmente, como plantea Mike, yo no sé si alcanzaron a entender para dónde iba la mano de esto y cuáles eran las tremendas proyecciones que pudieron haberlo ocupado a su propio favor y que hoy día todos los gobiernos quieren. Un sistema de información unificado, centralizado e instantáneo en todos los estamentos posibles, que es en lo que estamos ahora, Claro. en pleno siglo XXI. Claro, de hecho, como bien decía Mike, esta sala fue desmantelada y el propio Beer se fue a Inglaterra, desapareció rapidito, digamos, antes de que ahí lo pudieran capturar o, bueno, logró zafar, digamos. Pero claro, hacer desaparecer. es curioso Claro. porque volvemos a lo mismo, o sea, cuando hay un proyecto así, que es nuevo, que en el fondo que no lo puedes comparar con nada que exista en otra parte del mundo, Claro. que no se ha implementado en otro lado, por lo tanto tú no sabes si eso puede ser algo a favor o en contra. Como tú bien decías, a lo mejor ellos lo pudieron haber mantenido y ocupado a su favor, que quizás hubiese sido peor. Y Por eso, menos mal no cazaron claro, lo que o sea, ahora viéndolo, echando la vista hacia atrás, uno Por algo dice, pasan las cosas, como dice el por lado. algo pasan las cosas, pero claramente es como este eterno miedo que hay como al progreso, a la evolución y a contradecirse en ideas que pueden ser un poco más democráticas finalmente, si eso es si lo que buscaba el proyecto era hacer como esta gestión global, que hoy día se podría entender como no, querían tener el control de todo, querían hacerse del poder, bueno, en fin, uno lo puede mirar dependiendo del ángulo que Claro. más le convenga, si esa es la cuestión. Pero son los mismos cuestionamientos que hay ahora. Son lo mismo, y es la misma que van a haber polarización siempre. que hay hoy día, era la que se vivía también en ese momento. Entonces, claro, hay gente que quizás está a favor de lo que pasó en el 73 y que le da una interpretación, hay gente que está en contra y que le puede dar otra, pero acá yo creo que en lo que nosotros, a mí lo que me gustaría quedarme en el fondo es que si se hubiese empezado a implementar algo así, quizás hoy día Chile sería un país totalmente diferente en cuanto a quizás potencia tecnológica, habríamos logrado solucionar un montón de problemas, la sociedad hubiese crecido. O lo habríamos destruido como ese es todo lo que tenemos Como en dicen Chile, los gringos, mencionando a los gringos, el what if, el qué hubiera sido si. Exacto. ¿Cachai? Y esa es la duda que nos va a quedar siempre. Hay algo que dijiste que es importante, tiene que ver con el progreso. Porque, claro, no podemos despejar la duda, pero sin embargo podemos hacer una proyección de cómo han pasado las cosas. Es innegable que en el año 70 habían más ganas del mundo político de que existiera progreso, en el caso de la UP Salvador Allende, y que el país progresara, porque cuando progresa el país progresan todos, en lugar de lo que pasó cuando llega el dictador Pinochet hasta el día de hoy, que es mirar cómo progresan los otros, Claro. copiar lo que están haciendo sin pensar en cómo lo llevas a cabo a la realidad de tu país. A mí me parece que lo que es más interesante 5 es que estaba pensado en la realidad del país. Claro. No es Se algo adaptaba. que es típico nuestro de la copiar. actualidad en adelante, que es Claro. vamos a ver lo que hicieron afuera, lo vamos a traer, lo vamos a hacer igual. Pero no se puede hacer igual porque la idiosincrasia de cada país
hace que eso sea inviable. Voy a poner un ejemplo súper tonto. El restaurante de comida rápido más famoso del mundo, el del payaso, hay un solo país que no funcionó, en Bolivia. ¿Por qué? Porque ellos no se alimentan de esa manera, no está dentro de la idiosincrasia de lo que ellos comen, por lo cual no funciona. No puedes llevar el modelo a todos lados. Entonces me parece que esa idea de progreso de parte de Allende, de parte de la UP, de decir, si avanzamos hacia adelante, avanzamos todos, y todos logramos crecer, y mejoramos, se destruyó, como decías tú, los militares no solamente destruyeron la oficina de 5, sino que destruyeron todo lo que tenía olor a la UP, para dejar al país en un cero progreso. Es más, pasó del 73 al 80 a tener crisis, y posteriormente no progresar, sino que escuchar, claro, instalar un sistema, y no solamente no progresar, sino que escuchar los que ellos creían que habían progresado porque fueron de un rato a estudiar a Chicago. Entonces, insisto, me parece que perdimos, más allá de lo que hablamos de la batalla de Chile y todo, la posibilidad de ser, me cuesta mucho ser potencia porque las potencias para nosotros son otras hoy, pero haber sido un líder de progreso en algo que hubiese marcado posiblemente la historia de nuestro país para que, ¿sabéis qué? A nosotros nos copiaran, en vez de estar nosotros copiándole a los otros. Me parece que acá hay un quiebre no solamente con 5 respecto a tecnología y el progreso, sino que tiene que ver también con la mentalidad. Y cómo nuestra mentalidad fue cambiando en base a cómo nos fueron quitando las libertades y los derechos durante 17 años. Ahora, no perdimos, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Pero... Salvo... no hay caso. Pero con la palabra perdimos. Perdimos, porque sí, perdimos. Es que no lo perdimos, nos destruyeron. Sí, por eso. O sea, la dictadura destrozó absolutamente todo. No fracasó porque y eso tiene que ver con, claro, no es algo que perdimos, que no supimos funcionar, fue algo que ellos destruyeron de que no tenían idea de progreso, pues no querían progresar. Y tiene que ver, es que querían progresar al estilo de ellos. Claro. Y acá hay una palabra que se ha repetido constantemente que tiene que ver justamente con... Mira, se me fue la palabra ahora. ¿Progreso? No, con esta idea de que solo tu verdad es la que vale, claro, y tu verdad es una verdad absoluta. Ese es el problema justamente de esta dictadura y de todas, con la violación de los derechos humanos, absolutamente todo eso. Pero tiene que ver, por eso digo, de esta dictadura y de todo... Y yo le responderé que pago de todas las dictaduras. Tiene que ver con destruir todo lo que existía, sí, con ver en que todo lo que hizo en este lado Salvador Allende, todo eso lo tenemos que destruir porque todo eso es malo. Entonces lo conectamos con la internet nuevamente de ahora, Salfate, hacemos esta especie de círculo perfecto. Hoy día también estamos en esto, en que sentimos que lo que yo busco en internet es la verdad absoluta, lo que yo estoy leyendo es la verdad absoluta, a mí no me importa, no tengo la instancia de conversar con Lamo, con Monty, porque lo que ellos piensan para mí no es real, claro, porque yo lo vi en mi internet. Se entiende que estoy haciendo un ejemplo masivo. Una caricatura, pero que es claro, muy real. Una caricatura está agrandando, pero que se entiende. Muy real. Es lo mismo que pasó justamente con las dictaduras. Todo lo otro lo bloqueo y yo empiezo a hacer todo a mi estilo, con mi verdad, no con la verdad que se ha conversado de manera comunitaria. Ahora, es que es muy interesante lo que tú estás planteando, porque el plan de 5, Chile, era, y lleguemos finalmente al último escalafón, que es que las personas tengan acceso a este sistema intercomunicado para poder escuchar su opinión y decidir democráticamente en base a lo que el pueblo quiere o no. Voz y voto inmediato, no claro, cada 4 años, eso, cada 6 años. Y es curioso porque ¿cómo fue la historia realmente? Esto fue suspendido para la gente, creció en las áreas militares. Internet es un invento militar, sí, es militar. Y de ahí empezaron, con la llegada de la computación, se dieron cuenta de que era inevitable, de que la necesidad de tener un ordenador en tu casa, sí, pudiese acceder a información que se permitía estar entrelazada. Y comenzó un comercio de internet y la gente, como bien decía Lama, comenzó a darle otro uso. Llegó de una manera popular y comercial, no cultural e informativa. La gente no lo ocupó para informarse, porque los medios de los cuales uno leía, que eran diarios y televisión, esos eran los que valen, hechos por periodistas profesionales, sino que yo no me interesaba lo que opinaban las demás personas. Yo me informo catedráticamente de los medios oficiales. La gente empezó a compartir cosas. Y ¡wow! Lo primero que compartió, y digamos las cosas como son, esto no es una opinión, es un dato de la causa, lo que hizo crecer Internet fue la pornografía. Sí. Igual que el VHS, maestro. Sí, o sea, la gente hizo crecer Internet. Internet se convirtió en el primer fenómeno, y que después hoy día Internet es de todo, habla de cualquier cosa, pero fue por la pornografía lo que lo hizo crecer, y de ahí empezaron a comercializarse plataformas y posteriormente aplicaciones y todo lo demás. Claro. Entonces, Chile, insisto, no vamos a ver qué hubiera ocurrido, nunca,
pero era un país distinto, que era un país culturalmente afianzado en una realidad muy rica. Era un país que se parecería como a Europa del Este, una cosa así. Es que, ¿sabes qué era Entonces, no sé cómo hubiera terminado esto, pero me da la impresión que era mejor a cómo terminó Internet hoy en día. Sí, ¿sabéis qué? Comparto contigo porque lo que te decía antes del progreso es, ¿sabes qué? No voy a esperar a que lo haga otro. Lo vamos a hacer nosotros primero y le vamos a dar la vuelta a esto. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que rescatar como país, como idiosincrasia de país. Pero si tenemos todo el país vendido a los extranjeros. Es que a eso quiero llegar. Lo lotearon, lo vendieron, como decíamos siempre. Pero hoy día nos dedicamos, o se dedican casi todos los que están metidos en las grandes cosas, a copiar. Y acá hay una idea que es única de progreso que quiere ser el pionero en hacerlo. Nosotros perdimos, siendo que este es un país muy rico en ciencia, en recursos, en todo lo que queráis, hemos perdido esa capacidad de ser pioneros en algo. Me parece que hablar de 5i es tratar de imponer esa idea a la gente, decir, bueno, volvamos a ser los primeros en alguna cosa. No dejemos de ser los que están copiando una idea que no funciona, la votamos, uy, Finlandia, otra idea, tampoco funciona. ¿Por qué dejamos de ser pioneros en lo que hacíamos? A mí me parece que la dictadura eso es lo que mató. Mató esa sensación de ser los primeros en llegar. Y, pero lo digo y me hago responsable, instauró esa idea de la picardía del chileno que de repente tanto me molesta, que suena muy folclórica, muy divertida en algunos casos, pero en otros termina siendo algo que es como tramposo. Nosotros pasamos a ser un país que quería progresar a un país de tramposos. Y esa es la realidad que tenemos hoy día. Es cosa, prende la tele, vea las noticias y entérese. Y dígame si no está lleno de tramposos la larga faja de tierra en la cual estamos todos atrapados, enlodados juntos. También hay un fenómeno, creo yo, Monty, de repente como un fenómeno social, más allá de ser un país de tramposos, también hay un fenómeno social de ser un país de miedo. Hay un miedo y hay un terror que se instaló el 73 y que aún no podemos salvar, un miedo y una inseguridad de decir, ¿voy a poder yo ser capaz de hacer algo primero? Vamos a seguir conversando de este tema justamente y ojo, del proyecto digital que hoy día interconecta justamente al poder popular en Venezuela. 5 en Venezuela. Todo eso y mucho más después de una pausa, chiquillos, cortita. Yo creo que hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Estamos de regreso junto a ustedes en Así Somos. Vamos a seguir hablando del extinto Proyecto 5, pero antes de eso, atención con este consejo: estilo liso o con rulos, sin cable que te detenga. Lleva la peluquería donde tú quieras, hasta 20 minutos funcionando y sin cable. Ojo ahí, recarga con cable USB rápidamente esta mini plancha 2 en 1, inalámbrica absolutamente. La encuentras, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl a un precio muy especial. Ahora sí retomamos este proyecto del cual hemos estado hablando durante todo el programa, el Proyecto 5, que se crea, que nace en Chile, en el gobierno de Allende en los años 70, pero que después fue replicado en otros países, como lo contabas tú, Michael. Por ejemplo, en Venezuela. Venezuela, que lo conversábamos en la pausa. Claro, en el Venezuela, hoy estamos viendo algunas imágenes justamente como de este programa, que funciona más bien como la idea original de 5, funciona más bien como este cyberfolk. Sí, pero, chuta, a ver, es que... con todo cariño. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que esto era una buena idea. Mira, lo voy a plantear así. Ojalá que quede lo más claro posible. Insisto que esto era una buena idea para el Chile de aquel entonces. Esta misma idea, en cualquier otro país que no se pareciese al Chile de aquel entonces, está destinado a la corrupción, al fracaso, a la mentira, al empoderamiento estatal abusivo, al control, etcétera, etcétera, y al control. O sea, a lo que este periodista escribió y que el entonces gerente de Corfo viene y le dice, oye, no quería decir eso, eso sí pasaría en otros lados. Claro. Y bueno, el caso de Venezuela, o sea, está claro. O sea, me refiero, aquí tienes una buena herramienta que en las manos equivocadas sirve para otras cosas. Oye, acá tengo unas declaraciones de Guy Bernaés, Luisana Velázquez y César Carrero, quienes son creadores justamente de 5 y que dijeron lo siguiente. CyberSyn abordaba por primera vez en la historia el problema de la administración de información en beneficio del Estado. Visualizaba la necesidad de crear una sociedad en la que la cohesión social se lograba mediante la transparencia y libre distribución de información y conocimientos. Justamente en el 2015, con esta premisa en mente, idearon el sistema que interconectaba a las organizaciones de base del poder popular para inscribir proyectos, solicitar financiamientos también, informar avances y evaluar resultados y desempeños. Algo que bajo la idea y bajo ese inicio, esa primicia,
suena bien, suena interesante, suena necesario en ciertas lógicas, pero viene así tú la diferencia, Salfate. No estamos comparando el 5 de hoy día de Venezuela con el de Salvador Allende previo al 73. Era otra realidad y ahí tenía un sentido mucho más correcto, más ético, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que la tenía un poco más... Tenía un poco... había más ingenuidad en buscar el progreso para todos en lugar de buscar el beneficio personal. Un poco, claro. Pero yo me ponía a pensar, recordemos el tema del voto en Estados Unidos electrónico, donde se acusa inmediatamente que puede haber fraude. A mí me parece que todo este tipo de servicios, voy a sacármelo oyendo, específicamente a Venezuela, tiene que ver con el tema del control y de generar, como se ha dicho antes, una pura verdad. Y creo que es ahí donde radica el real problema de casi todas las cosas que se imponen estatalmente, en muchos casos. Oye, buen capítulo, chiquillo, en esta semana que nos hemos dedicado a hablar de alguna forma de temas que tienen que ver con Chile. Semana de la chilenidad al estilo Así Somos. Nos reencontramos mañana, pasadito la medianoche, en otro capítulo. Sí, pues. Perfecto, Master. Buen análisis de sí. Que estén muy bien. Buen análisis, me gustó.